Bueno, ahora sí que comenzamos una clase que, bueno, para mí es siempre muy especial. He de reconocer que esta tarde estaba como, hoy finaliza el curso de forma oficial. Sé que tenemos, bueno, tenemos todo junio. El martes que viene tenemos una tutoría, luego tenéis clase de respiración con Sol y luego pues volvemos a tener una tutoría. Pero clase como clase, es hoy la última clase y oficialmente ya el resto de lo que vamos a hacer en junio es algo que yo personalmente abro. O sea que aquí la Escuela Epicuro cierra el curso hoy, a la que también agradezco pues, toda la ayuda y gestión que ha hecho, pero sobre todo, al igual que empecé dando las gracias a todos vosotros, pues ahora acabo el curso dándos las gracias de verdad de todo corazón. Ya sabéis que es un curso que yo hago con mucho cariño. Es pues el curso o el proceso que yo más llevo. Hoy en Instagram publicaba algo sobre la relación entre el profesor y el alumno, porque siempre que miramos los procesos de aprendizaje, miramos siempre al alumno. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo recibimos información? ¿Por qué el alumno no tiene interés? ¿Por qué el alumno no se motiva? ¿No? ¿Cuántas veces yo he escuchado eso en los claustros de profesores? ¿No? ¿Qué podemos hacer? No tienen interés por nada, no les importa, no escuchan, ¿no? Y la verdad que yo siempre pregunto, ¿por qué nunca nos preguntamos por el profesor, ¿no? Quizá porque, he de decir que partía con la ventaja de que como a mí siempre me gustaba mucho dar clase, y lo hacía siempre desde el cariño, pues era diferente la visión que yo le tenía. Entonces os quería transmitir, quería empezar de todo corazón dándoos las gracias porque pues yo lo hago de verdad, con toda mi honestidad y mi cariño, y a lo largo de estos 3 meses que hemos estado juntos, pues he recibido de vosotros creo que lo mismo, mucho cariño. Mucho interés por parte de todos vosotros. Siempre que os estoy mirando veo muchos ojitos muy atentos, y eso es para mí, yo creo que el mejor regalo, ¿no? de un curso, ¿no? Saber que hay personas allí detrás que están recibiendo mucho más que cortezas cinguladas, ínsulas y palabrejos, ¿verdad? Que al final un profesor es muchísimo más que eso. Pero bueno, el curso se hace, como veis, entre el profesor y el alumno. Si no se sincronizan los cerebros, no hay aprendizaje. Y el que más aprende dando un curso, siempre lo he dicho y lo diré, es el que enseña. Eso desde luego. Entonces quería acabar el curso, bueno, pues con el órgano que a mí más me gusta, que no es el cerebro. Fijaros que la primera vez que yo lideré un proyecto, ¿no? Cuando empecé a hacer el doctorado, pues te dan un proyecto que tú tienes que hacer durante un tiempo y era pues el primer artículo que tenía que llevar yo, ¿no? Entonces, yo tenía dos jefes. Había un jefe de doctorado que era un catedrático de medicina, muy médico él, además con una barba. Yo siempre fantaseaba, dijo, tengo de jefe a Cajal, porque se parecía a Cajal. Y además daba clases en el Instituto Cajal y en el Hospital de la Paz en Madrid. Entonces yo siempre fantaseaba, era un señor tremendamente erudito, culto. La verdad que sí, yo siempre tengo mucha suerte de conocer auténticos personajes que me han enseñado. Entonces con él hablaba mucho, era una persona también como muy reflexiva. Y la otra parte, mi otro director, con el que compartía despacho, era un ruso físico y matemático que me decía, puedes estar 5 minutos sin hablar. Eso me repetía una y otra vez. Era un tipo que de verdad yo creo que podía pasarse meses sin abrir la boca. Era una cosa como totalmente contraria a mí, ¿no? Y fue curioso porque compartimos despacho durante 4 años allí en la Facultad de Matemáticas Aplicadas a la Biología. Y entonces fue una relación muy bonita porque viajábamos mucho, entre otras cosas, juntos. Entonces él fue como un poco abriéndose un poco más y yo fui hablando un poco menos, ¿no? Entonces fue una relación simbiótica, pero sobre todo lo que me decía desde el principio era, yo no solo te enseño matemáticas, te tengo que enseñar a vivir, ¿no? A mí me encantaba, ¿no? Dentro de su... Pero todo esto dicho con un acento muy ruso. Nada, yo te enseño a vivir, ¿no? Hablaba así, era así completamente. Valery Makarov se llamaba. Y entonces mi primer trabajo, cuando él solicita una estudiante para hacer ese trabajo, pues solicita a un hombre, solicita a alguien que supiese ya que hubiera acabado el doctorado y alguien que fuese muy serio.
Total, que él publica un anuncio allí en la universidad que necesita a ese estudiante. Y me presento yo que, como veis, cumplía absolutamente todo. Acababa de terminar la carrera, por tanto no sabía nada. Era una mujer y no era muy seria, ¿no? Y entonces un principio dijo, ¡no! Así, completamente. Y entonces dije, bueno, pues dame un mes. Dame un mes. Entonces con otro jefe, el otro, el Cajal, y tal, deja a la chica, dale tal. Y entonces pasó una anécdota muy curiosa. Yo había estado viajando por Rusia durante un mes cuando yo tenía 18 años. Y entonces una vez los trenes se paraban en los pueblos, de repente se paraba allí el tren y entonces no sabías cuándo volvía a salir. Total, que yo me bajé del tren y cuando volví a coger el tren se había ido. Entonces me quedé perdida en un pueblacho de Rusia, que ahí dormí, bueno, un historia. Bueno, pues era el pueblo donde él había nacido. Y entonces yo, ¿y de dónde eres, Valeria? Porque yo estaba viajando un mes por Rusia yo sola, bla, 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 yo así hablando, y no lo vas a conocer. Y entonces cuando me dije, me quedé de verdad completamente de piedra. Dije, sí, sí, hay esto, hay lo otro y tal. Y entonces he de decir que eso fue lo que le generó algo de confianza. Y entonces yo siempre lo cuento porque Valerie es como la persona más racional, más lógica que os podéis imaginar, más científico. Él me hubiera echado a la hoguera todos los días. O sea, no os podéis imaginar lo científico que era. Pero fijaros cómo hasta el más científico y más lógico de los lógicos, hay algo que le despierta la curiosidad de esta chica hace 10 años se perdió en la ciudad donde yo nací, en el pueblo donde yo nací. Y entonces me genera esa curiosidad. Ah, sí. Bueno, vale. Te puedes quedar un mes de prueba. Entonces, fijaros cómo está eso, ¿eh? Hasta la lógica más lógica, hasta las catedrales más férreas se caen por una grieta, ¿verdad? Y entonces estuve un mes con él. Y entonces me dicen, bueno, pues el trabajo que tenemos que hacer es quitar el corazón del cerebro. Ese fue mi primer trabajo. Año 2006. Publicamos un estudio, eran unos algoritmos matemáticos que habíamos estado diseñando él y yo, un trabajo muy matemático, ¿vale? No importa. Entonces era un trabajo porque resulta que, como vamos a ver, el corazón, la interferencia del corazón llega hasta la dinámica cerebral. Esto era considerado un artefacto, era considerado una interferencia que molestaba en el análisis de la actividad cerebral. Por tanto, el primer paso que tenemos que hacer los que nos dedicamos a estudiar los campos electromagnéticos del cerebro es quitar todas aquellas señales que nos producen ruido para poder sacar la dinámica cerebral y analizar. Una de las dinámicas que más ruido y que más molestaba era la del corazón. Así que en el año 2006 mi primer trabajo fue quitar el corazón. Fijaros, entonces lo publicamos, entonces eso me permitió a mí conocer muy bien matemáticamente la influencia del corazón sobre el cerebro. Muchos años después, nos vamos ya al 2014, ya bueno, no tanto, pero para mí eran muchos, pues yo empiezo a considerar, pues es que no puede ser solo el cerebro, que tienen que ser el resto de los órganos, el corazón, que todas las culturas lo mencionan, cómo puede ser que lo hemos quitado. Entonces fue cuando ya en mi otro laboratorio en Madrid, en la Complutense, le digo a mi jefe, yo quiero estudiar la influencia del corazón sobre el cerebro. Esto en aquel momento era un disparate, porque el corazón no influía sobre el cerebro. Entonces, cuando mi jefe, Fernando, pues que también decía, esto es una locura, pero bueno, yo te voy a dejar que lo hagas. Y entonces una de las primeras preguntas que él me dijo, bueno, ¿y cómo vas a quitar la influencia del corazón sobre el cerebro? ¿Cómo vas a meter el corazón en la dinámica cerebral? ¿Te vas a hacer que poner a estudiar todo aquello? Y dije, no, es que yo ya lo había hecho. Mi primer trabajo era quitarlo. Por tanto, si sabía quitarlo, sabía meterlo. Y entonces, fijaos cómo da la vuelta, ¿no? Se dio la vuelta a todo y muchos años después, pues para mí matemáticamente fue muy fácil demostrar que el corazón influía sobre la dinámica cerebral, porque como yo lo había quitado, yo sabía por dónde tenía que entrar, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues empecé a liderar pues una investigación sobre la influencia de la comunicación corazón-cerebro en personas con Alzheimer. Entonces, pues ahora os contaré. Y entonces empecé como a descubrir, a intentar, a estudiar más
a estudiar el cómo pues el corazón y el cerebro, dentro de todos los órganos, cómo el corazón ocupa una posición absolutamente privilegiada, ¿no? De tal forma que hasta ahora hemos visto que la influencia de los órganos va de abajo hacia arriba, pero al llegar a corazón, corazón y cerebro, ¡pum!, son un matrimonio absolutamente inseparable. Dentro de todas las culturas ha estado, pues sabemos, ¿no?, que ha habido culturas que han sido más cardiocentristas, hay culturas que han sido más cerebrocentristas, pero en casi todas las culturas que conocemos, el corazón siempre ha tenido un lugar privilegiado. Pues hablando, fijaros, la palabra corazón, su etimología surge de Hert, que es del sánscrito, que los griegos transcribieron fonéticamente a Kert, de ahí se pasó a Kort, a Kirt, luego Cort, y al latín hasta que derivó al portugués a corazón y luego corazón. Corazón. O sea, fijaros cómo venía del sánscrito. Ya sabemos que es uno de los chakras más importantes. En la medicina de Medio Oriente, la medicina musulmana, el kalb, que es la alfombra, donde se espiritualiza la materia y se materializa el espíritu. El kalb es el corazón para la medicina sufí. La medicina china, la medicina japonesa tiene diferentes conceptos para el corazón. Dentro de toda nuestra cultura, por ejemplo, Aristóteles, hay una interpretación de que Aristóteles podía haber sido también un gran cardiocentrista. Una de las culturas cardiocentristas por excelencia es la egipcia, ¿vale?, donde el corazón era el órgano absolutamente privilegiado. Entonces, fijaros cuál era la importancia que tenía el corazón en toda nuestra historia, que palabras como, por ejemplo, estar cuerdo es tener un corazón sano, ponerse de acuerdo es comunicar los corazones. La epilepsia se llamaba enfermedad coral, porque pues hoy sabemos que hay una sincronización total entre las neuronas y se está estudiando la influencia que tiene el corazón en la generación de la epilepsia, del foco epiléptico, ¿vale? O sea que dentro de todo, pues en nuestro lenguaje, en nuestros dichos, el corazón está absolutamente presente, ¿no? Pero siempre hemos hablado de culturas cardiocentristas, culturas cerebrocentristas, han ido evolucionando casi en paralelo, pero lo que a mí me parece que es especialmente bonito en nuestra época es que estamos hablando un poco ahora de esa afinar, de ese concilio, ¿no?, entre corazón y cerebro, ni uno ni otro, sino ambos. Dentro de lo que es la influencia de los órganos sobre el cerebro, el corazón es el que más influye sobre el cerebro, es decir, el cerebro, y en este caso en concreto la ínsula, como vamos a ver, es la que recibe la información de todas las vísceras. Dentro de todas las vísceras, a la que responde con prioridad y con mayor amplitud es siempre al corazón. El estómago y el intestino laten de una forma muy lenta. La respiración también en comparación a la actividad del cerebro, ¿vale? Que estamos hablando de que el cerebro empieza a oscilar a partir de un hercio, de 1 hasta 100 hercios, ¿vale? Delta, teta, alfa, beta, gamma. Pero el corazón ya empieza más o menos en 1 hercio. Por tanto, solapa en frecuencias con la frecuencia más baja del cerebro. Y es quizá también por eso, por su resolución temporal, que luego lo vamos a ver, por la cual el cerebro y el corazón tienen que estar en constante comunicación, ¿vale? Lo vamos a ver luego en la percepción. Así que fijaros cómo pues ahora estamos en esa época maravillosa de volver a unir corazón y cerebro. Entonces yo estudiando pues toda la dinámica del corazón y cómo es el corazón, pues a mí me parecía, ¿no?, como me enamoré completamente de ese órgano y me parece más majestuoso que el cerebro. Si os confieso en voz baja. Pero el cerebro, por supuesto, es un ejército maravilloso. Nosotros conocemos muy bien, ¿no?, todos conocemos al sistema cardiorrespiratorio, sistema cardiovascular, cómo se reparte la sangre por el cuerpo, cómo se absorba, cómo se purifica, su relación absolutamente íntima con los pulmones, esa purificación y cómo se reparte. Sabemos que es un sistema circulatorio, pues esto nos tenemos que remontar al siglo XVII con Harvey, uno de los grandes de la medicina, cuando pues descubre que el corazón está dividido
en 4 cámaras, como la sangre pues, no sale del cuerpo y es un sistema que es circulatorio. Pues esto venía de una época donde pues, se estaba estudiando todos los movimientos cíclicos, incluso a nivel astronómico, entonces aquello se replicaba en el cuerpo y la verdad que fue uno de los descubrimientos que más revolucionó en la historia de la humanidad. Él dijo también, junto a Descartes, fue quizás los que comenzaron aquella época del mecanicismo biológico, es decir, cuando se descubre que tanto el cerebro pues, estaba formado por dos cerebros, que son los 2 hemisferios, y el corazón está formado por esas 4 cámaras, que ya se sabía, pero que se ve, pues se dice, allí no puede estar el alma, porque no puede estar en un sitio que está dividido. Nuestro corazón está dividido, dice Harvey, por tanto el corazón no puede ser la sede del alma. Fijaros, a partir de allí empezamos con ese mecanicismo donde el corazón, pues yo creo que desafortunadamente perdió su simbolismo y fue relegado pues, a esa bomba hidráulica que el mismo Descartes definió como una de las máquinas más complejas jamás inventada, pero una bomba hidráulica, al fin y al cabo, decía Descartes. Pero mucho más allá, pues como os digo, en los últimos años se está recuperando el papel que tiene el corazón en la conducta del ser humano. Y vamos a ver cómo influye en la percepción, cómo influye en el juicio y sobre todo cómo influye en esa experiencia subjetiva de cada uno de nosotros. Vamos a empezar por un parámetro que es muy importante entender bien, ¿vale? Porque va a marcar muchos de los estudios y muchos de los conceptos, ideas que luego vamos a ir viendo. Y es un concepto que muchas veces, por lo que yo veo en los alumnos, solemos confundir, ¿vale? Nosotros todos podemos ver que podemos medir muy fácilmente en nosotros, tocándonos, ¿no?, la frecuencia cardíaca. El número de latidos por minuto. Escogemos durante un minuto, miramos el reloj y nos palpamos en cualquier punto donde veamos esa propagación. Entonces decimos, en un minuto en mi corazón ha emitido 76 latidos. En el siguiente minuto 80, en el otro tanto. Y entonces yo, pues por ejemplo, cojo durante 5 minutos y hago la media. Y entonces digo, pues a ver, mi frecuencia cardíaca es de 70 pulsos por minuto. Eso es la frecuencia cardíaca, ¿vale? El número de latidos que emite el corazón en un minuto. Nosotros, si nos lo medimos aquí, que estamos tranquilitos, pues a lo mejor tenemos 60 y algo. Pero si yo cojo, me voy, me pongo a correr por ahí, sube. Eso es la frecuencia cardíaca. Número de latidos por minuto. ¿Va más rápido o va más lento? ¿Vale? Ahora bien, hay otro concepto que es el que más le importa a la neurociencia. La neurociencia no se fija, lo que se ha visto es que el cerebro no responde tanto a la frecuencia, sino a un concepto que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo podéis encontrar muchas veces en muchos relojes en inglés, HRV, Heart Rate Variability, ¿vale? De la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Vale. Vamos a imaginarnos que nuestro corazón es como un reloj, es decir, emite un latido exactamente con el mismo periodo. El tiempo que ha pasado entre latido y latido es siempre el mismo. Exacto, esto es un reloj, ¿verdad? Un minuto tiene 60 segundos siempre. Es decir, el tiempo que pasa entre un segundo y otro es exactamente lo mismo. En este caso, la variabilidad de la frecuencia es 0. No ha variado la frecuencia durante un minuto, ¿vale? Es decir, yo cojo un tiempo, por ejemplo, 5 minutos y digo, a ver, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tiempo hay de un pulso a otro? Venga, y ahora el siguiente, y ahora el siguiente, y ahora el siguiente. Si siempre tarda lo mismo, no hay variabilidad, ¿vale? Es decir, siempre tarda el mismo periodo. Eso lo podemos ver en los ciclos. ¿Cada cuánto tiempo pasa no sé qué? Si siempre tarda lo mismo en suceder, no hay variabilidad, ¿vale?
Pero, por supuestísimo, nuestro corazón no es un reloj, sino que hay veces que emite un latido, el siguiente ha pasado 0,79 segundos. Vale. El siguiente, ha pasado 0,72. Vale. El siguiente ha pasado 0,59. Es decir, tarda, entre un pulso y otro, tarda más o menos lo mismo, pero nunca exactamente igual. Y entonces lo que decimos es que ese corazón es variable en su frecuencia. ¿Vale? Entonces, hay corazones cuya variabilidad es más grande que otros. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un corazón en el que está emitiendo latidos, y entonces cuento, a ver, entre el primero y el segundo latido, 0,79. Entre el segundo y el tercero, 0,78. Entre el tercero y el cuarto, 0,79. Entre el cuarto y el quinto, 0,77. Tiene variabilidad, pero tampoco mucha, ¿verdad? Otro corazón que tuviera mucha variabilidad sería entre el primero y el segundo latido ha tardado 0,85. Entre el segundo y el tercero, 0,70. Entre el tercero y el cuarto, 0,72. Entre el cuarto y el quinto, 0,98. Este tiene más variabilidad, ¿vale? Entendemos. Entonces, matemáticamente se definiría cómo se calcularía. Yo cojo el latido cardíaco, que esto lo podéis incluso vosotros hacer a mano. Yo cojo y digo, a ver, acaba de latir, ¡pum! ¿Cuánto ha tardado el siguiente? Y lo apunto. ¿Cuánto tarda el siguiente? Apunto. ¿Cuánto tarda el siguiente? Lo apunto. Es decir, el tiempo entre uno y otro, el intervalo de tiempo entre uno y otro. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca sería la desviación estándar de eso. ¿Vale? Si todos son igual, la desviación es cero. Es decir, es una medida de complejidad. Cuanto más variable es, sin llegar evidentemente a rangos patológicos, cuanto más variable es, más variabilidad cardíaca tengo, más complejidad tiene. ¿Vale? Entonces, en general, lo que vamos a ver es que a mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, más capacidad de codificar información tiene el corazón. ¿Vale? Un reloj solo marca el ritmo que puede marcar. Un ritmo que se adelanta, que se atrasa, tiene más complejidad, por tanto tiene más información. ¿Vale? Esto está muy relacionado con la teoría de la información, los principios de termodinámica. ¿Vale? Entonces, cuando nuestro corazón es muy variable, es decir, que adelanta un poquito el pulso, luego lo atrasa, que no es rítmico, en general es mejor. Lo vamos a ir bien, ¿vale? Entonces hemos entendido este concepto, que sé que vamos a volver a preguntar y lo repetiremos las veces que sea necesario, ¿vale? No nos importa tanto la frecuencia cardíaca en neurociencia, importa más la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cómo de variable es el tiempo que sucede entre un pulso y otro, ¿vale? Si es muy rítmico, si nuestro corazón fuese un reloj, pues mal iríamos, ¿vale? Y luego lo vamos a ver, el porqué. Entonces eso es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es tan importante? Pues porque lo que nos dicen los estudios, que esto pues estamos hablando ya de estudios que se hicieron hace más de 50 años, cómo reaccionaba el corazón ante las diferentes emociones. Lo que nos dice es que evidentemente hay cambios en la frecuencia cardíaca, pero los cambios que son más significativos, los cambios que son más importantes, suceden en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, a mí me dan un susto, ¡oh!, y en ese momento mi corazón adelanta, hace su pulso cardíaco, aumenta mi frecuencia cardíaca, pero en un intervalo muy breve. Pero lo que es realmente importante es que ha dejado un rastro y lo que va a cambiar es mi variabilidad de la frecuencia cardíaca durante un rato mucho más largo. ¿Vale? Entonces, lo importante es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y en general, lo que se ve es que ante las emociones negativas, por ejemplo, el enfado, el miedo, el asco, la tristeza, ante las emociones que son negativas, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Vale? Esto es una correlación que se ha encontrado siempre y es algo que es como muy distintivo.
en general, o sea, hay como una regla. Lo negativo disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mientras que lo positivo aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Fijaros, este artículo que es una gran revisión sobre ello. Fijaros la diversión, como es lo que más genera una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca frente al miedo o la tristeza, que disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Luego vamos a entender por qué desde el punto de vista neuronal, ¿vale? Pero nos quedamos con ese resultado. Fijaros, la variabilidad de la frecuencia cardíaca está relacionado con test de inteligencia, ¿vale? Luego vamos a ver por qué desde el cerebro. A mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, mayor memoria. También lo vamos a entender luego desde el cerebro. Mayor capacidad de procesamiento del lenguaje y de generación lingüística. Mayor capacidad de atención. Cuando meditamos, aumentamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante y hasta 2 horas después. Hay mayor ejecución, o sea, mayor puntuación de las funciones ejecutivas, mayor procesamiento del lenguaje y mayores habilidades visoespaciales, ¿vale? Eso relacionado a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, no tanto a la frecuencia cardíaca en sí, ¿vale? O sea que fijaros cómo el corazón necesitamos aumentar la complejidad del corazón para tener mayores capacidades cognitivas y luego veremos que también emocionales, ¿vale? O sea que fijaros, un estudio que a mí me parece tremendo y que luego vamos a entender desde el punto de vista cerebral, porque fijaros, todos estos estudios que, como os digo, se hacían desde hace muchísimos años sobre la respuesta del corazón ante la conducta, observaban que había una relación entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y diferentes factores de la psicología, pero no se encontraba la explicación de por qué podía suceder esto. Cuando luego hemos entendido cómo el corazón interacciona con el cerebro, podemos explicar cuál es el mecanismo por el cual el corazón aumenta o disminuye su variabilidad cardíaca. Hay una cosa que es muy bella y que luego vamos a ver, y es que fijaros, cuando disminuye la rumiación, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, cuando nosotros estamos en un problema y estamos rumiando ese problema, lo que estamos haciendo es disminuir la variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca. Y por tanto, disminuyen nuestras capacidades cognitivas. Es decir, el corazón siempre se va a hacer eco de cómo estamos, de nuestro estado emocional. No es que se haga eco, es que luego vamos a ver, entre él y el cerebro son los que lo dan lugar, ¿vale? Pero a través de la regulación de nuestra conducta, por ejemplo, intentar dejar de rumiar, o sea, yo hago un proceso para intentar reducir ese diálogo interior, un propósito de dejar la rumiación, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca mejora, ¿vale? Luego vamos a ver por qué, que es muy bonito, ¿no? Porque nos lleva, cuando se reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tenemos ese momento completamente centrados en nosotros mismos y está muy relacionado con el secuestro amigdálico, ¿vale? Algo que vamos a ver después y que os adelanto aquí para que tengamos muy presente, lo he puesto aquí porque quiero que cuando vayamos estudiando la influencia del corazón sobre el cerebro, tengamos en cuenta que lo que está sucediendo en nuestro corazón se comunica o se sincroniza con los corazones que tenemos al lado. Es decir, si yo estoy rumiando un problema que tengo y estoy aquí sentada o estoy con mi familia, aunque me lo calle y yo no esté dándoles la lata, si yo estoy rumiando un proceso, eso está sucediendo en mi corazón, está disminuyendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Al disminuir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mi corazón tiene menos probabilidad de comunicarse con el de los demás. Por tanto, yo estoy transfiriendo desde mi corazón a los demás lo que está pasando dentro de mí. Esto lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero para que tengamos muy en cuenta que todo lo que vamos a contar
no solo sucede en nuestro corazón, sino que eso se comunica a los corazones que tenemos alrededor. Siempre cuento algo que me parece muy bello. Cuando Harvey descubre el sistema circulatorio, descubre la dinámica cardíaca, Harvey era un personaje tremendo y hacía unas cosas que a mí me parecían fascinantes. Él se ponía en las plazas de los pueblos y abría las facultades para contarle a todo el mundo aquello que estaba descubriendo. Era un gran divulgador porque decía que todo el mundo tenía que conocer su propio cuerpo, lo cual me fascinaba, ¿no? Pero hubo una vez que me estaba contando toda la dinámica del corazón, un poeta le dijo, Harvey, el corazón que está en tu pecho no es solo tuyo. Y esto que quedó como una anécdota, ahora lo recuperamos, porque es uno de los temas más fascinantes, ¿no? Y eso que yo lo he medido en el laboratorio es una cosa emocionantísima, ver cómo se sincronizan los corazones. Entonces tú pones a dos personas al lado, no se están hablando y al cabo de unos segundos empiezas a ver que los campos eléctricos de ambos se empiezan a compasar. Eso es espectacular. Por tanto, fijaros, ¿no? El corazón que está en mi pecho no es solo mío. Aunque yo esté callada y no esté ahí, aunque yo esté allí callada, pero si yo, mi estado interno, si yo estoy ahí rumiando, no sé qué, eso lo notifica mi corazón o lo genera mi corazón y eso yo lo transmito. Entonces este estudio, que a mí me gusta mucho, muestra unos músicos que tienen que improvisar y entonces a ellos se les mide, a cada uno de ellos se les pone electrodos en el corazón, porque medir el corazón es muy fácil. Se les pone electrodos en el corazón y dejan que empiecen a improvisar. Entonces miden pues, ciertos parámetros de ejecución, de coordinación entre los diferentes músicos y ¿qué es lo que descubren? Que aquellos que habían sincronizado sus corazones segundos después comenzaban a tocar juntos. No me digáis que no es maravilloso. Yo creo, sinceramente, que el día que comprendamos cómo impactamos sobre los demás, habremos dado un gran paso como humanidad. Porque si esto sucede tocando, imaginaros lo que sucede en casa, lo que sucede en una clase, ¿verdad? O sea, que fijaros cómo el corazón que está en nuestro pecho no es solo nuestro, ¿verdad? Y entonces al final lo que vamos a ver es que no es el corazón y el cerebro, y lo que vamos a ver, y muy importante, no es que es corazón y cerebro, sino el afinar esa relación entre ambos, equilibrar el equilibrio entre el corazón y el cerebro, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ir viendo juntos hoy. Empezamos con una de las grandes gráficas que a mí me parece que es la gráfica que supuso, ¿no? Para mí un gran salto, ¿no? En la neurociencia, en la ciencia moderna y yo creo que en lo que nos queda, ¿no? Esta es una gráfica que publica el UCL, University College of London, con Cal Friston, que es el director, que demuestra por primera vez y con modelos matemáticos la influencia directa entre el corazón y diferentes áreas del cerebro. ¿Vale? Esta es la primera vez que se publica eso. Esto es absolutamente, pero histórico y maravilloso. Este para mí representaba la reconciliación, ¿no? entre dos tronos que se habían peleado, el cardiocentrismo y el cerebrocentrismo. ¿Cómo es ese afinar? Entonces, ¿a quién tenemos? Pues a grandes jefazos, la ínsula, la corteza cingulada, la amígdala, las grandes estructuras que, como vemos, captan la relación entre el corazón y el cerebro, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la nueva medida que nosotros medimos en el laboratorio? Pues lo que nosotros hacemos ahora, pues claro, lo que yo empecé haciendo era quitar el corazón. Como veis, cogemos las señales y digo, pues yo voy a ver dentro de las señales del cerebro dónde está, dónde se ha colado el corazón, en qué ha interferido y lo sacaba. Pues ahora lo que hacemos es, cogemos, medimos la dinámica del cerebro, medimos la dinámica del corazón, todos simultáneamente. Y entonces cogemos y decimos, a ver, ¿cuándo ha sucedido un latido cardíaco? ¡Pum! Lo marcamos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces yo cojo la señal del cerebro y le digo, ¿ha cambiado la señal cerebral
en esta zona, en ETRA, en la que sea, ¿ha cambiado la señal cerebral después de que el corazón haya emitido un latido? Entonces, si el cerebro ha cambiado algo, su dinámica cerebral después del latido, decimos que esa zona del cerebro ha generado una respuesta cerebral evocada por el corazón. Esto es lo que en inglés se llama HEP o HER, ¿vale? Respuesta cerebral evocada por el corazón. Hay zonas del cerebro, igual que sucedía en la respiración, que no responden al corazón. Y esto es lo que es maravilloso. No todo el cerebro podía responder al corazón. Si todo el cerebro responde, no hay relación, ¿vale? Lo que se trata es de que algunas partes del cerebro respondan al corazón. Entonces, lo que nosotros medimos es, ¿hay comunicación entre corazón y cerebro? Es decir, ¿ha respondido el cerebro al latido cardíaco? ¿Sí o no? Entonces, ahí se identifican las zonas que sí reconocen el latido cardíaco, es decir, zonas del cerebro que sí que están impactadas por el corazón. Estudiamos cuáles son y las localizamos, porque hay zonas que no van a responder al corazón. Y dentro de las zonas que sí que responden al corazón, vemos cómo lo hacen y si lo hacen mucho, lo hacen poco o lo hacen a veces, unas veces sí y unas veces no, ¿vale? Entonces este es el nuevo concepto que es la respuesta cerebral evocada por el corazón, que es lo que nosotros medimos. Entonces, el primer artículo, uno de los artículos más famosos, el que pues, realmente representa pues, un pistoletazo de salida tremendo, se publica en la Universidad de París, en el instituto que estaba liderado por la profesora Catherine Talon-Baudry. Y entonces lo que cuentan por allí, fuera de lo que se publica, es que esta profesora, esta directora de este grupo, contrató en su laboratorio a un médico coreano. Este era un chico que era licenciado en medicina en Estados Unidos, pero también era médico de medicina japonesa que comparte mucho con la medicina tradicional china. Cuando este chico llega a París, le sugiere a la profesora Catherine Talon-Baudry estudiar la relación corazón-cerebro. En ese momento la profesora dice, no hay relación entre corazón y cerebro. Y él dice, bueno, pues déjame que lo mire. Y entonces, afortunadamente, Catherine Talon-Baudry dejó que se hiciesen esos experimentos. ¿Y por qué? Porque lo que dijo este chico, que se llama Park, que es un médico coreano, dijo, es que en mi cultura, corazón y cerebro tienen que estar comunicados. No podemos estudiar la dinámica del corazón, del cerebro sin entender lo que está pasando en el corazón. Y entonces, hicieron los siguientes experimentos. Imaginaos que sois vosotros los que estáis dentro de una máquina, ¿vale? Y estamos midiendo los campos magnéticos, electromagnéticos de vuestro cerebro y estamos midiendo el corazón a la vez. Entonces os sentáis dentro de la máquina y ahí hay una pantalla. En esa pantalla van a ir saliendo pulsos, ¿vale? Y estos pulsos se mueven. Y entonces el experimento consiste en que se os dice, cada vez que veáis que aparece un pulso en la pantalla, tenéis que tocar un botón. ¿Por qué? Pues porque salen pulsos que son a veces muy rápidos, salen pulsos a veces que van muy despacio, ¿vale? Y entonces hay veces que los vemos y veces que no los vemos. Este experimento lo que pretendía era ver por qué hay veces que no percibimos lo que vemos. Porque según lo que nos decían ya los estudios, y esto es un clásico de la psicobiología, tenemos un proceso que se llama parpadeo atencional. Es decir, de vez en cuando, y sucede con mucha frecuencia, nuestra atención parpadea. Y no es que parpadeemos y entonces no vemos, ¿vale? Sino que aunque yo tenga los ojos abiertos, ha llegado algo, yo he visto algo, pero no lo he percibido. Esto sucede aproximadamente el 10% del tiempo. O sea que el 10% de esta clase no os vais a enterar, ¿vale? Nos vamos constantemente de la realidad, ¿vale? Esto es lo que se llama el parpadeo atencional. Y entonces esto era uno de los grandes, o sigue siendo uno de los grandes enigmas de la percepción. ¿Por qué? Porque a veces percibimos las cosas, porque a veces no las percibimos,
¿Por qué cuando dejo de percibir? ¿Qué es lo que ha sucedido en mi cuerpo para que yo deje de percibir y para que luego vuelva a conectarme? ¿Qué hay detrás de ese parpadeo atencional? Entonces, poniendo este pulso, que es muy sencillo, poniendo imágenes, pues la gente iba contestando, ahora lo he visto, no lo he visto, y entonces ellos seleccionaban, pues mira, esta persona aquí ha sucedido un pulso y no lo ha visto. Pues aquí ha sucedido un pulso y sí lo ha visto. Y entonces estudiaban qué es lo que había pasado en el cerebro y en el corazón cuando hemos percibido y cuando hemos visto, pero no lo hemos percibido. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? Fijaos, este es el artículo que se publica en Nature, ¿vale? ¿Qué es lo que, a lo que llegaron estos investigadores? Que percibimos cuando el cerebro responde al latido cardíaco, especialmente y en concreto, vamos, en la corteza cingulada anterior y en la corteza prefrontal. Es decir, si mi corteza, si yo he visto un estímulo, una cosa, ha llegado a mis ojos, ha pasado por el nervio óptico, ha llegado al tálamo, haya sido procesado por diferentes estructuras que ya imagino que y espero que las conozcáis. Después de ser procesado por esas estructuras subcorticales, llega a la corteza cingulada. Y entonces la corteza cingulada tiene que procesar esa información que yo he recibido y que ha sido procesada por esas estructuras subcorticales. Para que la corteza cingulada procese lo que yo he visto, entre otras cosas, tiene que esperar a que el corazón lata y responder al latido del corazón. Una vez que la corteza cingulada ha respondido al latido del corazón, esa imagen que yo he visto y que ha seguido todo ese recorrido sigue hacia arriba, a la corteza frontal. Pero si la corteza frontal, a la que le ha llegado ya la imagen de lo que yo he visto, no responde al latido cardíaco, yo no voy a ser consciente de haber visto lo que he visto. ¿Vale? Fijaros, qué tremendo. Entonces, no es solo el cerebro lo que tiene que procesar, sino el cerebro y lo que le va indicando el corazón. Si ese estímulo que a mí me ha llegado, esa imagen, ha pasado por el nervio óptico, el tálamo, amígdala, hipocampo, vuelve al tálamo, hipotálamo, vuelve al tálamo, corteza cingulada. Mi corteza cingulada no responde al latido cardíaco, es muy probable que esa imagen que yo he percibido se diluya y no siga hacia arriba. ¿Vale? Fijaros. O sea que en la percepción es importante el cómo ambos se acompasan. Fijaros de qué forma, hasta qué punto es importante que seguramente lo que yo estoy haciendo en este momento es retrasar vuestro disparo cardíaco. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos procesando información, que puede ser visual, auditiva, lo que sea, estáis ahora mismo procesando una información que es bastante compleja, ¿vale? Entonces, todo eso se está entrando por los oídos en este caso. Auditivo, tálamo, amígdala, hipocampo, hipotálamo, corteza cingulada, que es donde se integra, y corteza cingulada dice, esta información es muy compleja. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón retrasa el disparo cardíaco para que se forme un circuito en la corteza cingulada más complejo. Esto se llama bradicardia atencional. Fijaros qué espectacular. ¿Vale? Entonces el corazón retrasa un poco el pulso cardíaco porque la información está siendo compleja. ¿Vale? No es como, por ejemplo, si os estuviese contando, pues tienes que ir al supermercado y comprar servilletas. Bueno, pues esto es muy sencillo. ¿Vale? Entonces, pum, pum, corazón late, pum, pum, para arriba. Le digo, no, espérate, la respuesta de la corteza cingulada, esto es un poco más complejo. Entonces, en este momento, corteza cingulada y corazón se están acompasando para retrasar un poco el latido cardíaco. Corteza cingulada genera un circuito más complejo, responde al corazón y lo manda hacia arriba. Fijaros qué maravilloso. De tal forma que
Si corteza cingulada o corteza frontal no son estructuras muy reforzadas, por ejemplo, cuando tenemos mucho estrés, por ejemplo, cuando estamos muy cansados, llega el pulso cardíaco y no le responde muchas veces. No siempre, pero reduce el número de veces que responde al corazón, ¿vale? Por tanto, perdemos más información. Si tenemos una corteza cingulada que es más estructurada, tenemos circuitos mucho más complejos, hay más neuronas en ello, son estructuras que hemos trabajado, aunque estemos pues en unas condiciones metabólicamente un poquito más débiles, le responde más al latido cardíaco. Pero por otra parte, no solo es cómo responde el cerebro al corazón, sino cómo el corazón le manda la información al cerebro. Y entonces hay veces que perdemos la percepción de lo que está pasando porque el cerebro está muy en su divagación y en su estrés y no responde a corazón, o porque corazón manda un latido más débil de lo que debiera ser. ¿Vale? Y entonces es uno u otro. Pero al final, si no hay coordinación entre ambos, es más probable que perdamos lo que está pasando fuera. Por eso, las personas que tienen una corteza cingulada y una corteza frontal más fortalecida, por ejemplo, es solo una de las formas, lo que nosotros estudiamos en el laboratorio, en la meditación, lo que nosotros vemos es cómo la meditación fortalece la corteza cingulada y la corteza prefrontal, en concreto la medial, y cómo hace que responda, sea más selectivo a la respuesta del corazón. Por tanto, tengo más capacidad de atención, más capacidad de percepción. O sea que en ese momento, para que vosotros estéis procesando esta información, estáis teniendo un gran trabajo a nivel cerebral, pero también a nivel de corazón. Y entonces, para que vosotros lo hayáis podido entender, esta información, que es un poquito compleja, entiendo yo, vuestro corazón ha tenido que ir retrasando en la medida de lo que puede el pulso cardíaco. Entonces luego lo atrasa, ¡pum! Y luego lo adelanta. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Él tiene que trabajar. Si nuestro corazón fuera tremendamente rítmico, y yo disparo siempre cuando yo disparo, pues la corteza cingulada, entienda o no lo que esté sucediendo, sea fácil o no, la información que está procesando, el corazón no lo respeta. O vas a mi ritmo o nada. Por eso es importante que el corazón tenga variabilidad. Por eso es importante que el corazón tenga la flexibilidad para adelantar o retrasar un poco su pulso cardíaco. Porque no toda la información que nos llega es igual de fácil o difícil de procesar. ¿Vale? Por eso la inteligencia está relacionada con la variabilidad cardíaca. Porque aquel que comprende es aquel que ha dado espacio y tiempo a su cerebro a procesar esa información. Y entonces el corazón lo ha retrasado un poco para dar tiempo a que el cerebro genere un circuito más complejo y comprender esa información. Aquel que tiene una variabilidad de frecuencia cardíaca baja, el corazón responde pum, pum, pum. Llega una situación, algo que es difícil de comprender. ¿El cerebro intenta elaborarlo? No, ¡pum! Yo disparo ahora. Pues no lo entiendes. Pues ala, seguimos hacia adelante y no lo entiendes. Por eso está relacionado con inteligencia. Ya ves qué bonito, ¿no? La inteligencia nace del corazón. ¿Vale? Entonces, este es uno de los primeros estudios que ya nos decía Dowland, que es uno de los grandes neurocientíficos, dijo: volvemos a considerar al cerebro como la puerta de la percepción. ¿Vale? Porque es esa relación entre corazón y cerebro. Entonces, así como intestino y estómago está relacionado con aprendizaje, está relacionado con estado de ánimo, y respiración está relacionado con memoria, con atención, con emociones, el corazón es el que estaría más involucrado con la percepción. ¿Vale? No tanto el resto de los órganos. ¿Vale? Entonces, procesamos la información que nos llega, tanto interna, por ejemplo, un pensamiento interno, como la información exterior,
en esa coordinación entre corazón y cerebro. Una coordinación, como veis, muy compleja, ¿vale? Entonces, a partir de estos experimentos, pues fijaros, en toda esta época se empezó a decir, entonces el corazón determina un poco no solo lo que percibimos, sino cómo lo percibimos, ¿no? Porque si el corazón influía en la percepción, pues ya se empezó a decir, bueno, pues entonces debe estar involucrado en cómo proceso cualquier estímulo que me llegue de fuera o de dentro, pero especialmente de fuera. Entonces, otro de los grandes investigadores en la interocepción es el doctor Critchley de Londres. También Londres es la que está liderando pues casi todo este proyecto, porque tiene un proyecto de no sé cuántos millones de euros dedicados a todo esto, entonces imaginaros, ¿no? Entonces, lo que hicieron en este experimento fue muy sencillo, pero a la vez muy complejo. Cogieron un grupo de personas. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver cómo procesa la información de un estímulo que es tremendamente subjetivo, como es el dolor. Entonces cogieron a un grupo de personas y le dijeron, vale, vamos a ver cómo está su corazón. Y vamos a hacer dos tipos de experimentos. Vamos a pincharles en el momento en el que el corazón acaba de latir. Y luego a otras personas vamos a pincharles, o a esas personas vamos a pincharles pasados unos 500 milisegundos, es decir, ya cuando el corazón se está relajado. Es decir, la percepción del mundo, el cómo yo interpreto los estímulos que me llegan, depende del ciclo cardíaco, porque si depende del corazón, no puede ser igual un estímulo que me acaba de llegar en el momento en el que el corazón ha disparado que cuando el corazón está relajado. Y entonces, ¿qué es lo que pensáis que sucedió? ¿Cuándo percibimos más dolor? ¿Cuando el corazón acaba de latir un disparo o cuando se está relajando? Percibimos más dolor cuando el corazón acaba de emitir un disparo. Entonces, este estudio y otros lo que nos mostraban era que el corazón, en el momento del latido cardíaco, amplifica la percepción. Por tanto, aquello que suceda en el momento del latido cardíaco tiene una mayor expresión de mi experiencia subjetiva. ¿Vale? Yo siempre he dicho que yo he visto el corazón como una campana que cada vez que suena dice yo. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos van a pinchar. En el momento del latido cardíaco, yo tengo más percepción de mí misma. ¿Vale? Por tanto, me va a doler más. El momento de esa repolarización, el momento de esa relajación cardíaca, mi yo se está retrayendo. Momento en el cual lo que ha pasado fuera se está volcando a partes no conscientes. Es decir, me expongo, meto para adentro. Me expongo, meto para adentro. ¿Vale? Eso en cada latido. ¿Vale? Fijaros qué tremendo. Es que no me digáis que no es absolutamente maravilloso. Así que si tenéis que haceros algún día un análisis de sangre, vais allí y le decís, hacéis así el friki, espere un momento, que voy a calcular mis... Ahora, pinche ahora, para que te duela menos. ¿Sabéis por qué hizo Critchley este experimento? Él es médico de uno de los hospitales de St. Thomas en Londres y un grupo de enfermeras le dijo, duele menos cuando el corazón ha pasado un rato que el corazón ha latido. Y entonces él, que es un tipo, yo que lo he visto, es un tipo creo que bastante sabio, dijo, como eso que acaba de decir usted es una auténtica barbaridad, lo voy a estudiar. Afortunadamente, otro hubiera dicho, por favor, hombre, deje usted de decir idioteces. ¿Cuántas veces lo habrán dicho? ¿Vale? Entonces, ¡pum! En cada latido cardíaco tengo más percepción de mí. Fijaros, momento en el cual cuando nosotros tocamos a alguien,
en el momento, si yo estoy cogiendo a alguien, por ejemplo, yo le doy la mano a mi hija o estoy tocando a alguien, en el momento en que mi corazón late, los dedos inconscientemente van a moverse para captar mejor a la otra persona. Es que no es maravilloso. Tocamos con el corazón. Y esto es muy importante para los masajistas, por cierto. Entonces, el grupo de Chrysler, como os digo, y Sarah Garfinkel, que es una tremenda también, y Manu Sakiris, pues todo este grupo liderando completamente este proyecto. Entonces dijo, bueno, entonces, vale, el corazón influye en la percepción, lo hemos probado con un estímulo que es una cosa redonda ahí en la pantalla, pues esto no tiene mucha importancia, hemos visto el dolor, pues vamos a verlo con cosas más complejas. Si el latido cardíaco está relacionado con la percepción, pero con mi percepción, pues vamos a ver si vemos lo que vemos o vemos lo que queremos ver en función del latido cardíaco. Y entonces hicieron un experimento muy valiente, que en aquel momento pues, recibió muchas críticas. Hicieron varios experimentos con una comunidad de policías en Estados Unidos, ¿no? Pues sabéis que hay ese sesgo racista en Estados Unidos y pues lo que se quería ver aquí era si realmente qué es lo que ven las personas en general y los policías en concreto cuando ven una persona de raza negra, cuando ven una persona blanca. Y entonces cogieron un grupo, una serie de imágenes como las que veis allí. Allí vemos una persona que es negra, que si lo vemos a simple vista, pues yo veo que es alguien que está ahí como, no sé, caminando, no sé qué está haciendo, de pie, y ya está. Veo a la otra persona que veo, que identifico claramente que es blanca y que yo podría decir aquí a simple vista que tiene una pistola, ¿no? Vale, pues esto es muy evidente quizá para nosotros. Pues ellos hicieron un experimento. Cogieron a un grupo de personas y les hacían ver estas imágenes. Así, al azar, se las iban poniendo. Y entonces tenían que identificar si las personas llevaban objetos peligrosos o no en la mano. Como os podéis imaginar, pues el sesgo, pues lo que mostraba era que cuando la persona que salía era una persona negra, pues era más probable que las personas identificasen que llevaba un objeto peligroso, aunque como vemos aquí, pues no es tan evidente. Y entonces cogieron y hicieron el experimento considerando el corazón. Vamos a mostrarles las imágenes en el momento del disparo cardíaco. Si las imágenes coincidían con la sístole, es decir, con el momento del disparo cardíaco, el sesgo racista se potenciaba. ¿Qué significa esto? Que vemos lo que esperamos, es decir, que el latido cardíaco y el corazón modelan la percepción, pero que la percepción va a ser siempre una interpretación de lo que yo considero. Siempre. Ellos no mienten cuando dicen que ven una pistola en esa persona y su respuesta cardíaca y su respuesta corporal así lo mostraba. Generaba un estímulo aversivo, ¿vale? Entonces, fíjate una frase que yo repito, me la habréis oído 1000 veces porque la digo del Talmud. No vemos las cosas como son, sino como somos. Y esto, fijaros lo que representaba. Entonces, la teoría, que se llama el modelo neuronal subjetivo, que es la teoría científica que está detrás de todo esto, establece que cada vez que el corazón late, si el cerebro le responde, se genera lo que se llama la representación interna de la realidad subjetiva. Es decir, yo voy a ver aquello que yo proceso. Es decir, siempre desde mí, siempre subjetivo. Ahora bien, esa subjetividad con la que yo veo el mundo es mayor en el momento del disparo cardíaco. ¿Vale? No vemos las cosas como son, sino como somos, y un poquito más cuando el corazón acaba de disparar. Sería lo que dice la neurociencia. ¿Vale? Es decir, en cada disparo cardíaco yo veo el mundo como yo soy. Y en el momento del reposo, de la diástole, lo veo con un poco menos de subjetividad.
Fijaros qué tremendo, ¿eh? O sea, nuestra subjetividad no es lineal, no es constante todo el tiempo. Depende mucho del disparo cardíaco. El movimiento de los ojos depende mucho del ciclo cardíaco. Por tanto, vemos el mundo a través de la dinámica del corazón. ¿Vale? Entonces, cuando se empezó a hablar de esto, pues fijaos, 2016, tal, pues entonces surge, pues claro, esto era una revolución tremenda. Os podéis imaginar a este pobre Damasio, ¿no? Que no sabía dónde meterse, pero ¿qué estaba pasando? ¿No? La percepción, la consciencia, sus grandes temas, que él había estudiado siempre desde el cerebro, pues él cuenta, ¿no? Va a Londres, una de las reuniones, justo antes de que empezase toda la pandemia, y bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos percibiendo desde el corazón, o sea, que por eso que hasta que lo ha aceptado ha pasado tiempo, ¿vale? Pero fijaros cómo ha avanzado, han sido unos años pero fascinantes. Y entonces allí se plantea en estas reuniones, dijo, bueno, pues si esto es así, si realmente corazón y cerebro están en esa interacción para dar lugar ellos dicen generar, para dar lugar a la percepción subjetiva, tenemos que ver lo que pasa en la ínsula. Porque la ínsula es identidad, la ínsula es la percepción, la ínsula es la idea de yo y de los demás. Entonces, si esto es así, dicen, esto tiene que verse en la ínsula. Y si no se ve en la ínsula, no podemos decir, dice Damasio, que el corazón intervenga en la percepción. Ya que se pone el Grupo de París, evidentemente, a localizar la ínsula, porque en París tienen una de las máquinas que mejor, bueno, en Londres también la tienen, pero que captan la señal cerebral con una resolución temporal espectacular, es decir, milisegundo a milisegundo, que es la que nosotros tenemos en Madrid. Y entonces cogen y hacen experimentos. Meten a una persona en la máquina, miden el cerebro, miden el corazón. Y dejan a la persona allí, en libertad, con sus pensamientos espontáneos. ¿Vale? Es decir, no se le dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, mira a ver un punto en la pared y todas estas cosas que hacemos, estas tonterías, sino, vale, te metes ahí, vale, ahora venimos. Entonces, ¿qué pasa cuando se nos deja a la deriva? Que surgen los pensamientos espontáneos. ¿Vale? Entonces, estos pensamientos espontáneos, es decir, no dirigidos, no es que yo me ponga a pensar, pues tengo que hacer esto, pues estoy aquí en una máquina, pues no sé qué tal, no, sino pasado un tiempo, esto es lo que observas un poco el primer minuto, la gente se pone a pensar, mira lo que pasa dentro de la máquina, está así, está un poco como alerta, y luego pasa un minuto, como no podemos sostener tanto la atención, tú le dejas y pasa un minuto es cuando ¡paf!, le das a grabar, aquí ya se habrá perdido, ¿vale? Y entonces es el momento en el que el cual dejas a la deriva. Y entonces se pasaban allí un rato. Pero de vez en cuando activaban el micrófono y le preguntaban, exactamente ahora mismo, ¿cuál es el pensamiento que tienes? Cuéntanos, piensa, ¿en qué diálogo te ha venido? Y entonces las personas lo relataban. Entonces, tenían que observar si ese diálogo, que esto es un ejercicio que yo os recomiendo, observar vuestro propio diálogo interior, pero observar si el diálogo interior que se genera espontáneamente está formulado desde una perspectiva donde vosotros sois los protagonistas o donde vosotros sois los objetos. Por ejemplo, ¿tengo frío o hace frío? Las personas que se expresan diciendo tengo frío es una perspectiva más autorreferencial. Entonces, hace frío. O sea, observar si esos pensamientos espontáneos que se generan, nosotros somos el protagonista de esa acción. Entonces ellos querían medir en qué grado somos, esa visión de yo misma está más centrada, es más evidente, es más fuerte en relación a corazón y cerebro. ¿Vale? Esto era lo que se quería plantear y lo que Damasio quería ver. Entonces esa idea de yo tal, yo, esa idea que es muy ínsula, ¿qué hace el corazón en la ínsula para que yo tenga esa idea de yo? Entonces, ¿qué es lo que vieron? Algo que era absolutamente maravilloso. Cuanto más responde nuestro cerebro a los latidos del corazón, más pensamos en nosotros mismos.
Esto es otra idea muy compleja que vamos a explicar. Así que ya está el corazón retrasando su latido un poquito, ¿vale? Bueno, hemos dicho que para que yo perciba lo que está pasando, mi cerebro tiene que responder a lo que hace el corazón, ¿vale? Cuando el corazón ha emitido un disparo, mi cerebro tiene que responderle. Si no, yo me pierdo, ¿vale? Ahora bien, cuando mi corazón emite un disparo, ¡pum!, mi cerebro puede responderle así, o ¿vale? O puede hacer así, mi corazón late, esto es lo que hacían las personas con Alzheimer, que nosotros publicamos, mi corazón late, ¡pum! Y el cerebro hace ¡pum! ¿Vale? ¿Cómo hacen las personas que no tenían demencia? Corazón late, ¡pum! ¿Qué hace cerebro? ¡Pum, pum, pum! Pero ¿qué pasa cuando el corazón late, ¡pum!, y cerebro hace pa, 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 pa? Es decir, cuando le responde mucho. Que la idea de yo es inmensa. Tócate las narices, no digáis que es tremenda. Entonces, por eso hablamos del equilibrio entre corazón y cerebro. Si el corazón late y mi cerebro le responde mucho, yo tengo un pensamiento muy autorreferencial. Imaginaos esta idea que yo tengo de que el corazón es una campana que cada vez que suena hace yo. Una persona con Alzheimer, el corazón suena y hace yo, porque la idea de identidad se ha mermado mucho. Y ahí luego pues llega a desaparecer en personas con Alzheimer, ¿vale? Si mi corazón late y mi cerebro hace yo, está bien. Ahora, si mi corazón late y mi cerebro hace yo, ¿vale? Porque la respuesta neuronal es inmensa, ¿cómo es mi yo? Inmenso, ¿vale? Entonces, si el cerebro responde mucho al corazón, tenemos una visión muy narcisista. Tenemos una visión muy centrada en nosotros mismos. No se nos saca de nosotros mismos. Tenemos una visión muy subjetiva. Sesgamos mucho la percepción en función de lo que esperamos y lo que conviene a nuestro yo. Y ahora es que tremendo. Y entonces, ¿en qué situaciones el cerebro responde mucho al corazón? Cuando el corazón es muy rítmico, es decir, cuando tiene poca variabilidad cardíaca. ¿Por qué? Es más fácil seguir algo muy rítmico. Si yo hago así, al cabo de un poco todos sabréis hacer este ritmo, ¿verdad? Es muy fácil sincronizarse con algo que es tremendamente rítmico. Pero si yo hago, pues os va a costar seguirme un poco más. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un secuestro amigdalino? ¿Cómo se pone el corazón? Como un reloj. Es decir, yo, y no lo sacas. Fijaros qué maravilloso. Y entonces, momento en el cual como corazón está relacionado con los ojos, momento en el cual el corazón no quiere para nada que otro te mire a los ojos, porque le sacas de ese ritmo. O sea, fijaros como cuando estamos estresados, cuando tenemos problemas de autoestima, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se reduce, el corazón late, no como un reloj, esto es una exageración, el corazón late de forma muy rítmica, yo. Entonces, ¿qué pasa? Mi idea de yo no cabe en mi cabeza. Es que espectacular. Por tanto, una de las formas de romper el secuestro amigdalino es aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si no lo podemos hacer a través de la mente, lo podemos hacer a través del movimiento. Y es maravilloso. Es que no es absolutamente maravilloso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos a mi compañero Gustavo. Esta es nuestra máquina. Aquí es donde hacíamos los experimentos. Aquí me he metido yo, pues yo no sé cuántas veces. Y que, por cierto, se medita muy bien.
porque esa máquina está metida dentro de una cámara aislada y entonces es como maravilloso. Hay veces que dices que no me saquen de aquí. Bueno, pues entonces esta es la máquina que nosotros medíamos. Y entonces una de las grandes preguntas era, entonces, ¿qué pasa en la meditación con la relación corazón-cerebro? Hemos dicho que nosotros habíamos publicado que cuando una persona empieza a perder su identidad, las personas que están en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer, la relación entre corazón y cerebro disminuye. Por tanto, una pérdida de la comunicación corazón-cerebro es una pérdida de la identidad. Cuando el corazón y el cerebro se sincronizan mucho, hay un exceso de identidad. ¿Vale? Entonces, una de las preguntas era, entonces, cuando meditamos, aumentamos la relación corazón-cerebro de la que yo tengo normalmente, ¿no? Estoy aquí, me mide mi relación corazón-cerebro, me pongo a meditar, ¿la aumento o la disminuyo? ¿Qué sucedía? Ahora os enseño esto. ¿Qué sucedía? Que publicaron en Pittsburgh, se fueron hasta 3 monasterios del Tíbet a hacer experimentos de corazón y cerebro. ¿Qué es lo que observaron? Que al meditar se reduce la relación corazón-cerebro. Es decir, se equilibra. ¿Por qué? ¿Y por qué se reduce? Y esto nosotros lo medimos. En algunas personas se reduce y en otras se mantiene. Se reduce en aquellos que, como todos, a lo largo del día tenemos una visión bastante autorreferencial. Tengo que hacer esto, tengo lo otro, yo. Y entonces me he subido un poco de lo que debiera ser, ¿verdad? Y en algunos momentos un poco más. Entonces, cuando meditamos se reduce la comunicación corazón-cerebro. Por tanto, se favorece la desidentificación con el yo. Es que no es espectacular. Esto lo han dicho todas las tradiciones. Todas las tradiciones. Y que esto se ve electromagnéticamente. Ahora a mí me parece espectacular, espectacular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que bajamos un poco las ondas gamma de ciertas estructuras, sobre todo la corteza cingulada. Entonces, lo que yo hago es que en ese proceso de meditación yo me siento a observarme, a observar. Elimino el juicio. Por tanto, al eliminar el juicio, en tantas épocas le hemos llamado moral, disminuye el Sagrado Corazón. ¿O no? ¿O no nos suena esto en el mundo judeo-cristiano? ¿Vale? Entonces, al eliminar ese juicio, en esa observación ecuánime, corazón y cerebro se equilibran y yo aprendo a escuchar. ¿Vale? Fijaros qué maravilloso. Momento en el cual vuelvo a mí, vuelvo a ver la vida desde mis ojos. Bajo un poco, regulo la relación corazón-cerebro, regulo esa experiencia subjetiva. Es que maravilla. Pero esto no solo sucede, como os digo, en nuestro corazón, como le recordaron a Harvey. Y habría que recordarle, además, ha habido que recordarle además en mucho tiempo hasta que ya se ha acordado. El corazón que está en tu pecho no es solo tuyo. Fijaros, esto es, mira, este es el señor que está, el chico que está metido en la máquina, era un periodista del Mundo que vino hace años a hacer un reportaje de nuestro laboratorio. Era la primera vez en España que se medía el cerebro de meditadores. Entonces, este periodista del Mundo vino y él dijo que quería ser un sujeto, se le enseñó a meditar, se le metió en la máquina y bueno, quedó tan fascinado de ver su corazón y su cerebro meditando y todo aquello que hasta nos dedicó la portada del suplemento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Aparte de enseñarle su cerebro meditando y tal, pusimos a 2 personas meditando, a él y a mi compañero Gustavo. ¿Y qué es lo que observamos? Fijaros la imagen de abajo cuando están meditando juntos. Pasa un tiempo, en este caso 5 a los 6 segundos, fijaros cómo se sincronizan los 2 corazones. No estaban hablando, no era una meditación guiada. En este caso lo que vimos es que el corazón que más regulaba al otro era el de Gustavo.
que es un profesor de meditación. O sea que no todos los corazones impactan igual sobre los demás. Y esto también es muy importante. Hay corazones que impactan más y corazones que impactan menos. Pero el corazón de un profesor siempre va a impactar considerablemente. Me dirás que no es precioso y no es maravilloso, ¿no? Esa parte. Queridos y queridas, hoy no va a haber preguntas, porque ya tendremos preguntas. Ahora lo que vamos a hacer es una propuesta que yo os hago. ¿Qué pasa aquí? A ver, lo que sí que voy a hacer es activar los micrófonos y empezará el ruido tremendo. Vamos a repasar el curso juntos. ¿Qué os parece? Qué guay. Muy bien. Con uno de mis cuadros favoritos, Los ciegos, de Bruegel. ¿Qué es lo que veríamos aquí? ¿Qué diríamos de este cuadro? Vamos a verlo desde el corazón, ¿vale? Este cuadro, que para mí es uno de los cuadros más sabios jamás pintados, ¿no? Representa la parábola de los ciegos, en el cual son 6 ciegos que se van apoyando uno sobre el otro. El primero se cae en un hoyo, el segundo pues, se tropieza detrás de él, pero los demás no lo saben, hasta que el sexto pues, prácticamente no sabe que se ha tropezado y que se va a tropezar. ¿Vale? ¿Pero qué representan estos cuerpos? ¿Cómo percibirían? ¿Qué están percibiendo? ¿Desde dónde lo están percibiendo? Me gusta que sean ciegos porque siempre que hablamos de la percepción nos solemos fijar en la percepción visual. Parece que el mundo es solo aquello que vemos, ¿verdad? Pero el mundo es mucho más que aquello que vemos, infinitamente más. Hay una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es ¿por qué nos basamos tanto? ¿Por qué nos apoyamos en los demás? ¿Por qué confiamos en los demás? A mí me gusta de este cuadro el que todos son ciegos, ¿no? Porque, pues aunque habéis visto en este curso que la ciencia es una forma basada en la evidencia, que la ciencia es muy poderosa, que la ciencia es muy, muy rigurosa, pues yo creo que al final de verdad ninguno sabe nada, que todos somos absolutamente ciegos. Pero es verdad que a veces pues, nos apoyamos en alguno que nos parece que es un poquito menos ciego que el otro, ¿no? Pero sin dejar, para mí, de tener siempre presente que todos somos bastante ciegos. El científico, el sabio, el de aquí, el de allá, el de más allá. Todos son formas que yo creo de aproximación a un conocimiento, pero la humildad pues yo creo que debe ser ese bastón que tiene. Entonces algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es la confianza que depositamos en los demás. Yo creo que estamos vivos pues, por absolutos actos de fe, por absolutos actos de confianza, que al final son actos de amor, en mi opinión. Nos apoyamos en el que está enfrente, que sabemos que es igual de ciego que nosotros, pero necesitamos apoyarnos, ¿verdad? Aunque pues, todos somos igual de ciegos. Algo que yo creo que nos hace apoyarnos en el de al lado, aunque sepamos que es igual de ciego que nosotros, es el miedo que tenemos a la incertidumbre. Y esto para mí desde la neurociencia es algo que personalmente siempre me ha enseñado mucho. Hay un principio que se llama el principio de la libre energía cerebral. Es un principio que propone Carl Friston, que es uno de los grandes neurocientíficos, como os he dicho, que es uno de los principios por los cuales el cerebro se rige. Es decir, de todo lo que hace el cerebro en su coordinación con los órganos, en su actividad intrínseca, lo que intenta, el gran principio que, según esta teoría, rige la actividad cerebral es la de reducir la incertidumbre. No saber qué va a pasar es uno de los grandes estresantes de nuestra vida. Pero fijaros que es curioso porque vivimos nuestra vida y la vida en general, ahora y siempre, es una vida en la que nunca hemos sabido ni sabremos lo que va a pasar. Entonces se intenta minimizar aquello que es imposible minimizar.
Pero el no saber qué va a suceder, y hay épocas en las que es cierto que tenemos más incertidumbre que otras. Eso es un grandísimo, grandísimo estresante. Entonces el cerebro, según dice esta teoría, pues guía su actividad para intentar sacar la probabilidad más alta de que va a suceder esto o lo otro. Se va a fijar en aquello a lo que le da una mayor probabilidad de que suceda. Pero fijaros, estos ciegos, sobre todo los tres últimos, no saben que se van a caer, no saben que el primero se ha caído y que van a ir detrás y siguen apoyándose, ¿no? Incluso comparten un bastón, es decir, no tienen ese miedo, ¿no? a la incertidumbre, aceptamos ese miedo en la incertidumbre. Saber reconocer para mí, saber reconocer la ceguera, yo creo que es una parte, uno de los mensajes que yo creo he intentado transmitiros a lo largo de este curso. Saber reconocer que somos ciegos en el control de la atención. Saber reconocer que todavía no sé si estamos preparados o lo vamos a estar para controlar nuestra mente. Saber reconocer que tenemos muy poca capacidad de control de nuestras propias emociones, tenemos muy poca capacidad de control de nuestros propios pensamientos, tenemos muy poca capacidad de control de lo que va a pasar. Somos tremendamente influenciables por lo que nos rodea, ¿no? Pero sobre todo lo que me gusta mucho, ¿no? de este cuadro, y de verdad lo que resaltaría es la confianza que tenemos en los demás. La confianza que, aunque no seamos conscientes de ella, es un acto que repetimos constantemente a lo largo de un día. La confianza que tengo en el conductor que va en el autobús, la confianza que tengo en el vecino, la confianza que tenemos unos sobre otros, nos vamos apoyando y sobre todo en nuestras familias. Yo creo que esa confianza, para mí esa confianza que tenemos en los demás se basa mucho, lo diría, en esa relación que hay entre los corazones de todos nosotros. Si algo yo creo que une estos bastones que veis que comparten entre ellos, que sujetan pues un mismo bastón, lo están sujetando entre varios, si yo tuviera que darle un significado biológico, yo diría que esos bastones es la comunicación entre los corazones. La comunicación entre los cerebros va a ser siempre mucho más pensada, mucho más lógica, mucho más construida. Vamos a tender a que sea mucho más coherente. El corazón no. El corazón al revés. La coherencia le separa. El corazón abraza la incertidumbre y el corazón abraza la contradicción. Absolutamente. Y sin las cuales no seguiríamos de pie, yo creo. Pero la confianza también me lleva a los estudios de resiliencia. Yo cuando estaba en Londres, ya sabéis que yo estuve muchos años dedicada al daño cerebral, de la recuperación espontánea y guiada de un daño cerebral y luego enfermedad de Alzheimer. Y cuando estaba en Londres trabajaba en un proyecto con niños que habían tenido infancias muy severas, muy duras. Entonces había un estudio que a mí realmente me impactó, ¿no? Aquellos niños que habían conseguido tener una mayor resiliencia al llegar a la edad adulta, aquellos niños que habían superado esas condiciones tan desfavorecidas, había algo que marcaba y era que habían confiado en al menos una persona, sea un tutor, sea un familiar, sea alguien de las instituciones que lo ha recogido, sea un famoso, ¿vale? Un futbolista, lo que sea, aquel que ha confiado en el otro, ¿vale? Entonces la confianza es depositar toda esa contribución del yo que genera el corazón, la deposito en el otro. Es decir, es cederle, esto lo define Wannon y me parece bellísimo. La confianza es cederle mi corazón al otro. Esto dicho biológicamente hoy, la confianza sería sincronizar mi corazón con el otro. Por tanto, dejar que la representación de mi yo en mi cuerpo se apoye
en otro yo. Esto es maravilloso, absolutamente, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo veo pues son cuerpos con sus posturas, que hemos hablado de las posturas, aquí podríamos hablar de muchos órganos, de muchas zonas del cerebro, pero de verdad, lo que yo veo aquí son esos corazones absolutamente unidos, en un pasaje en el que nos vamos a caer, en un pasaje en el que nadie sabe nada de nada, en el que todos somos ciegos y lo único que nos guía de verdad es la confianza de unos con otros. Eso es lo que yo me quedo. Y para cerrar, me gustaría mostraros un poema que es mi poema favorito y que dice algo que, bueno, pues que a mí me parece que representa tremendamente lo que hemos hecho. Es el poema Ítaca de Cadafies, ¿vale? Ítaca dice en algún momento: no temas a los léstrigos, a los cíclopes, si tu corazón no los lleva ya dentro, ¿vale? Es decir, aquellos miedos que lleva tu corazón, tu cerebro los va a mostrar ante ti, dice Cadafies, ¿vale? Fijaros qué tremendo. Vamos a escucharle. ¿Dónde está? Os lo voy a compartir. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos antes nunca vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar, coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes voluptuosos. Cuantos más abundantes perfumes voluptuosos puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento. Tu llegada allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. ¿Qué os parece? No me digáis que no era bellísimo, ¿no? Maravilloso, ¿no? Veremos lo que llevamos dentro, ¿no? Y nos quedaremos al final con esa experiencia. Dice Dante en la Divina Comedia: la mortaja no tiene bolsillos, te llevas lo que has vivido. No te llevarás más que la experiencia, ¿no? Y yo creo que la experiencia, ¿no? Para mí intento verla también desde la biología, desde nuestro cuerpo. Para mí es lo que nos permite llegar hacia Ítaca, ¿no? Y el descubrimiento y la observación de nuestro cuerpo es una forma de sabiduría. No solo los libros de tantos sabios, que también, ¿verdad? Como dice Cadafies. Y como he empezado diciendo, pues os agradezco de todo corazón este viaje que hemos hecho. Espero que nos hayamos acercado, aunque sea un pasito, a ese Ítaca,
que hayamos no solo aprendido, que esto no me importa mucho, sino que hayamos comprendido, aunque sea algo. Y de verdad, si me tuviera que quedar con solo un deseo de este curso, es que hayamos aprendido a respetarnos y amarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que solo así podríamos amar a los demás. Y profundamente agradecida, de verdad, de todo corazón. Pues este curso para mí es algo muy especial y lo hago más con el corazón que en el cerebro. Eso os lo confieso, os lo confieso. Así que millones y millones, de verdad, millones de gracias. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos el martes, que repasaremos, que hablaremos, que ahí ya nos distendemos todos y todo un placer, de verdad. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, chao.